Bien, buenas noches chicos. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a desarrollar nuestra sesión programada para esta noche. El día de ayer, pues por circunstancias de fuerza mayor, nos fue imposible realmente poder desarrollar la sesión programada para el día en mención. Sin embargo, pues con la finalidad de poder aprovechar las fechas y no aplazar las que tenemos calendarizadas, es que la noche de hoy vamos a dividir el trabajo de la siguiente forma. La sesión de hoy va a estar dividida justamente en dos partes. En la primera parte, pues voy a ahondar generalidades. Hoy vamos a empezar a tratar el juicio oral, así que voy a ahondar en las generalidades y, por supuesto, en el trámite de primera instancia. Y la segunda parte va a tratar respecto al tema de impugnaciones, específicamente en el juicio oral. Esto con la finalidad, insisto, de no alargar y justamente de llevar este juicio a la próxima semana. Así que vamos a aprovechar el tiempo desde este momento y para ello me voy a permitir empezar a compartirles pantalla con la presentación respectiva. Previo a, me di cuenta que algunos tuvieron ahí una falla en el parcial. Miren, recibí también infinidad de excusas y de comunicaciones. Sin embargo, quiero comentarles que la tercera serie era sumamente clara en cuanto a las instrucciones, así que definitivamente si el sistema se las tomó como respuesta incorrecta, pues hemos de aplicar esa consecuencia. ¿Y por qué digo esto? Porque chicos, la lectura de las instrucciones no es algo que deberíamos de tomarnos a la ligera. Para el momento en el que ustedes se encuentran en su preparación profesional, considero que deben de tener la responsabilidad para leer absolutamente todo. Alguien por allí me decía, no me dio tiempo de leer las instrucciones. Ok, no es cuestión de tiempo, sino que al contrario, usted como futuro profesional no puede asumir lo que cree establece la norma. Entonces, realmente la finalidad de esta instrucción es pues poder trasladar a ustedes la conciencia de que deben de estar comprometidos con absolutamente todo material en cuanto a la lectura respectiva. Esto les digo, sí, aplicaba para instrucciones de parcial, pero si queremos verlo como parte de nuestra preparación, sobre todo en este curso, entonces me está dando una lección más. Y es, bueno, no debo de asumir o de quedarme con lo que recuerdo que establece toda disposición, sino que por el contrario, como buen profesional, debo de cerciorarme del contenido de la norma porque no sé en qué momento, bueno, pues puede salir alguna cuestión que podría variar absolutamente el panorama que nosotros tengamos. Así que les decía, era una consecuencia claramente delimitada en las instrucciones y por lo tanto vamos a aplicarla. No va a haber variación en cuanto a la nota respectiva y pues esto nos llevará a ser un poco más conscientes para el siguiente parcial y sobre todo para el examen final respectivo. Bien, ahora sí me voy a permitir. Adelante, Arling. Buenas noches, licenciada. Le comento, yo en la tercera serie tuve las tres incorrectas, pero fue por haber colocado artículo, el número y código procesal civil y mercantil. ¿A eso se refiere? A ¿Que eso no me va a haber refiero, variación? Arling. A eso me refiero, Arling, a que no va a haber variación, toda vez que las reglas eran claras y delimitaba hasta un ejemplo, tenían ahí en cuanto a la forma de respuesta, estando existiendo limitación de toda palabra que antecediera al número o que le siguiera al mismo. Bien, ok, entonces en estos momentos, permítanme un segundo. Bien. Tienen a la vista ya el material respectivo que trata justamente
del juicio oral, ¿no? Este material ustedes ya lo tienen cargado porque era parte de lo que teníamos programado a bien desarrollar el día de ayer. Así que no voy a detenerme realmente en explicar cuestiones como muy básicas o muy doctrinarias, sino que al contrario, asumo que ustedes ya conocen qué es el juicio oral y en esta noche pues voy a tocar pinceladas de ciertas cuestiones importantes y me voy a centrar en la tramitación de primera instancia. Así que para recordar, pues el juicio oral es o está dentro de la clasificación de los juicios de conocimiento y justamente es uno de los juicios que se caracteriza porque pondera la presencia de las partes y sobre todo la expresión y la intervención de estas a través de la verbalidad. Es decir, que acá en esta clase de juicio, pues las partes tienen la oportunidad de acudir al órgano jurisdiccional y poder pues presentar su pretensión y su pues defensa de manera verbal, de manera oral. Y justamente esta es la característica que aleja totalmente al juicio oral de lo que hemos venido desarrollando en cuanto al juicio ordinario. Solo para recordatorio, pues el juicio ordinario primero es el juicio, dijimos, prototipo, el juicio por excelencia en la materia civil, el juicio que mayor incidencia nos permite. ¿Por qué? Porque es uno de los juicios muchísimo más completos. Vimos también que el juicio ordinario pues puede llegar a ser un juicio sumamente largo porque no tiene limitación en cuanto a las impugnaciones, en cuanto a las incidencias que pueden llegar a plantearse. Bien, ahora pues justamente la diferencia y a lo que quería llegar es que el juicio ordinario se caracterizaba por ser un juicio que justamente ponderaba el principio de escritura. Si ustedes hacen memoria de lo que vimos en el juicio ordinario, pues comprenderán que absolutamente la mayoría de sus, o bueno, todos sus actos y todas sus etapas procesales debían de ser evacuadas por escrito. Es decir, no habían realmente momentos procesales en los que se apercibiera actor y demandado que fuera, pues, a que fuera necesario contar con su presencia para el desarrollo de determinada diligencia. Ahora bien, claro, había momentos en donde si estos desean, pues pueden ser parte de determinadas diligencias en cuanto a los medios de prueba, pero esto no va a delimitar o no va a condicionar el desarrollo del juicio mismo. Es decir, basta con que los sujetos procesales puedan evacuar por escrito como corresponde cada una de las etapas procesales. Pero en el juicio oral es muy distinto. Primero, este, les digo, es un proceso de conocimiento cuya tramitación justamente se caracteriza por predominar justo la presencia de las partes. Solo chicos, por favor, denme un segundo. Gracias. Pues les decía, justamente es considerado un proceso de conocimiento cuya característica esencial y principal es que requiere forzosamente la presencia de las partes o bien de sus representantes. ¿Para qué? Bueno, pues para poder proseguir con el procedimiento y para permitirles formular toda alegación de palabra que sea necesaria y que vaya a garantizar el impulso y el desarrollo del juicio mismo. Según Manuel Osorio, se dice que el juicio oral es aquel en el que las partes tienen la oportunidad de expresarse a través de viva voz. Y era justo lo que les decía, es un procedimiento que permite la expresión verbal de los sujetos que van a intervenir en esta clase de juicios. Y nos vamos a dar cuenta cómo en la medida que vayamos desarrollando pues la tramitación de este juicio, justamente acá el principio de escritura es un principio que se excluye. ¿Por qué?
porque uno de los principales pilares o principios que sostienen la tramitación y la naturaleza del juicio es justo el al que su nombre hace referencia, es decir, el principio de oralidad. Este juicio se caracteriza porque también materializa el principio de inmediación. Recordemos que el principio de inmediación, yo les dije que incluso era uno de mis principios favoritos, porque a través de este se garantiza la presencia del juez y el contacto directo de este con las partes. Acá no existe una limitación o cierta distancia que normalmente nosotros conceptualizamos en la tramitación de todo proceso en los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué digo que se excluye también o se disipa esa distancia generalmente conceptualizada? Porque el juicio oral permite que su tramitación sea en presencia de los sujetos procesales. Y al garantizar la presencia de estos, pues obviamente conlleva a que exista ese contacto directo, ese contacto de primera mano entre el titular del órgano jurisdiccional, es decir, entre el juez y aquel sujeto que se va a constituir como actor y como demandado. Además de eso, el juicio oral, al materializar el principio de inmediación, pues desencadena también otra serie de principios que hacen tan característico esta clase o este juicio en particular. Y dentro de los principios que lo inspiran o en los que se encuentra asentada su naturaleza y su base, tenemos el principio de concentración procesal, el de audiencia, el de oralidad, que es el que hemos venido desarrollando para poder definirlo, el de preclusión, el de inmediación procesal, el de economía procesal y el de celeridad. No voy nuevamente a recordarles cada uno de estos principios, pues porque los ahondamos y los discutimos en la primera sesión, primera o segunda sesión, no recuerdo, pero quiero resaltar ciertos principios en particular. El principio de concentración y el principio de celeridad. Para mí, por supuesto, después del principio de oralidad, para mí estos dos principios que ustedes tienen enlistados en pantalla explican la naturaleza y el objeto del juicio oral. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque el juicio oral, a diferencia del juicio ordinario, se caracteriza por ser un procedimiento supremamente rápido. Es decir, es un juicio que está diseñado para discutir determinados asuntos, pero realmente su importancia es tal que el legislador estuvo previendo algún tipo de procedimiento que permitiera que aquellos asuntos se discutieran con rapidez y, por supuesto, siempre cuidando el formalismo, pero no en exceso, como sucede con el juicio ordinario. Y bueno, pues esto entonces me tiene que decir algo. Si el juicio oral puedo empezar a definirlo también como un procedimiento rápido, definitivamente encuentra sentido el principio de concentración. ¿Por qué? Porque el principio de concentración es aquel que me dice, bueno, se van a desarrollar el mayor número de actos o de etapas procesales en el menor número de audiencias. Entonces, acá es cuando tratamos de concentrar y de condensar una serie de diligencias en el menor número de audiencias. Es decir, vamos a reducir las intervenciones que puedan suscitarse a lo largo del desarrollo del juicio. Y bueno, pues si en esta primera diligencia nosotros podemos avanzar y podemos llegar a desarrollar hasta dos o tres etapas procesales, perfecto, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el juicio oral tiene que ser un juicio supremamente rápido. Pero para poder entender, bueno, por qué hay asuntos que deben de tramitarse en esta vía, justamente que vuelvo a recalcar, es una vía rápida y una vía que, bueno, me tiene que decir algo, me está flexibilizando en cuanto a los formalismos porque va a permitir la intervención directa de los sujetos procesales. Pero ahora, ¿qué tipo de asuntos se tramitan en el juicio oral? Recordemos en comparación con el juicio ordinario.
el fundamento de derecho que viabiliza los casos que deben de discutirse en la vía ordinaria estaban regulados en el artículo 96. Y entonces, a la lectura de ese artículo, establecimos que deben de discutirse en la vía ordinaria todos aquellos asuntos que no tengan señalada una vía especial o una vía específica, ¿ok? Bueno, entonces, importante es que ahora yo pueda determinar, bueno, si el 96 es el fundamento de derecho que viabiliza los casos que se tramitan en el juicio ordinario, ¿cuál es el fundamento que viabiliza los asuntos que deben de discutirse en el juicio oral? Bien, pues estos están claramente delimitados en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero además también las tenemos individualizadas en la Ley de Tribunales de Familia. Primero, quiero hacer mención de algo importante. Ah, Quiero recordarles que hasta hace un momento yo les he venido mencionando y les digo, bueno, el juicio ordinario es el juicio prototipo, es el juicio modelo, es el juicio por excelencia para discutir de prácticamente la mayoría de los asuntos de naturaleza civil. O sea, por eso es que es definido también como un juicio modelo, ¿no? Porque a partir de este juicio es que se inspiran los demás juicios que nosotros vamos a ir desarrollando. Ahora bien, sí, en materia civil, el juicio modelo, el juicio tipo, es el juicio ordinario. Y hasta hace unos años esa regla también alcanzaba la materia de familia. Sin embargo, si no mal recuerdo, en el año 2022 se publicaron ciertas reformas que entonces afectaron la tramitación de los asuntos que se conocen en materia de familia. Y así es como se desplazó, ojo, en materia de familia el que el juicio ordinario tuviera la característica de constituirse como el juicio modelo, como el juicio tipo. Y el protagonismo entonces ya le fue cedido a el juicio oral. ¿Por qué digo esto? Porque en materia de familia, a través de las reformas publicadas en el año 2022, se estableció que los asuntos en este ramo, es decir, en familia y todo lo que concierne y comprende, han de tramitarse en la vía oral, es decir, a través del procedimiento del juicio oral. Y normalmente, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunos expedientes fenecidos en su procesal civil y mercantil, pero lo más común que nosotros podemos ver es un juicio de divorcio, ¿no? Es un asunto de divorcio. Entonces, hasta hace unos años, pues el divorcio era tramitado en la vía ordinaria. Por eso es que se decía, bueno, pues el juicio ordinario de divorcio, ¿no? Por causal determinada, si usted quería verlo. Sin embargo, a partir de las reformas a las que he hecho alusión, es que los asuntos de divorcio ya no se tramitan en la vía ordinaria, sino que por el contrario, ahora se tramitan en la vía oral. Miren que me estoy adelantando previo a mostrarles y proyectarles estas reformas porque necesito que cuando hablemos de materia de familia, ustedes ya no conceptualicen como el juicio modelo o el juicio base en esa materia al juicio ordinario, sino que por el contrario, me desplazan ese chip y entonces ya me ubican que en materia de familia casi todos o todos los asuntos han de ventilarse en la vía oral. Esto me lleva a la siguiente cuestión. Aquí voy a abrir un paréntesis. Miren, en el prontuario espero que luego de esta clase no me vayan a consignar una demanda ordinaria de divorcio, porque definitivamente luego de haber discutido lo que vamos a ver en esta noche, sí estaría terrible que ustedes consignaran o transcribieran una demanda ordinaria de divorcio, porque ese asunto, insisto, desde el año 2022 ya no es tramitada en la vía a la que hago referencia. Pero bueno, ubicaos por favor en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil.
Y no, solamente quiero que ubiquemos y entonces me dice artículo 199, materia del juicio oral. Y me dice, se tramitarán en juicio oral y entonces se me enumeran una serie de disposiciones o asuntos taxativamente señalados que van a poder diligenciarse en esta vía. Ustedes en la lámina los tienen consignados de esta forma. Primero, obviamente, ¿qué asuntos están regulados en el artículo 199 para ser discutidos en la vía oral? Primero, asuntos de menor cuantía y también los asuntos de ínfima cuantía. Ustedes recordarán que tanto la menor como la ínfima cuantía son asuntos que conoce el juez de paz, es decir, no los conoce un órgano de primera instancia y por supuesto esto va a depender según los montos aprobados hasta el momento. En cuanto a fijar la cuantía, pues tenemos que tener muchísimo cuidado porque cada cierto tiempo hay reformas y entonces se van variando los montos respectivos. Así que ya podemos ir como determinando y recordando que, bueno, los asuntos de menor cuantía son procedimientos diseñados para que los pueda conocer un juez de paz y que tiene un monto claramente delimitado. Lo mismo sucede con los asuntos de ínfima cuantía. Entonces, en este momento yo voy a proceder a darles un dato, espero que lo puedan tener anotado porque que lo puedan anotar porque son de acuerdo a las últimas reformas, ¿no? Y les voy a proyectar por allí el acuerdo respectivo. Pero por favor, anoten que la menor cuantía en materia civil está fijada hasta 80,000 quetzales para que conozcan los jueces de paz, ¿ok? Esto significa entonces que de 80,000 con un centavo en adelante ya tienen que conocer los jueces de primera instancia, es decir, dejan de ser pues asuntos de menor cuantía. Así que repito, los asuntos de menor cuantía actualmente se encuentra fijada por el monto de hasta 80,000 quetzales en materia civil para que conozcan los jueces de paz. Y los asuntos de ínfima cuantía en materia civil está fijada hasta un monto de 10,000 quetzales, ¿ok? Entonces, esto pues ustedes ya lo tienen y lo que acabo de decirles rige en cuanto a materia civil. Bueno, ahora me voy, solo voy a agregárselos, no se me vayan a perder. Entonces, ya saben, se los voy a agregar ahorita, pero ustedes lo copian en su código porque ya no tarda en borrarlo. Civil, menor cuantía está hasta 80,000 y ínfima cuantía está hasta 10,000, ¿ok? Esto en materia civil. Bien, ahora anoten por favor en materia de familia. La ínfima cuantía está fijada hasta un monto de 18,000. Insisto, familia, ínfima cuantía hasta 18,000. Y la menor cuantía en familia está fijada hasta 36,000 quetzales, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los montos no son los mismos. No sé si les aparecieron por allí las anotaciones. Creo que no, ¿verdad? Mm, no, licenciada. ¿No? Bueno, entonces no sé por qué razón no me las despliega, pero entonces yo se las voy a estar, si quieren se las, ay, creo que ya lo moví. Bueno, si quieren entonces se las repito y anotan rápidamente. Materia civil, menor cuantía hasta 80,000 quetzales. Ínfima cuantía, materia civil, hasta 10,000 quetzales.
Y en materia de familia, menor cuantía hasta 36.000 quetzales. Y familia, ínfima cuantía hasta 18.000 quetzales. Bien, ¿en dónde es que está, cuál es la base legal de estos montos? Específicamente los acuerdos 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia y el acuerdo 52-2023 de la Corte Suprema de Justicia. Acá les voy a desplegar, solo les tengo en PDF el 52-2023, que se los voy a mostrar en estos momentos. Y que justamente me dice en el artículo número 1, en los asuntos de familia, la ínfima cuantía se fija en 18.000 quetzales anuales, por supuesto, y la menor cuantía se fija en 36.000 quetzales anuales, ¿ok? Entonces, estos son los montos que van a delimitar cuando hay asuntos que deben de conocer los jueces de paz y cuando hay asuntos que deben de conocer los jueces de primera instancia. En materia civil, el acuerdo respectivo es el 49-2024 que les recomiendo puedan buscar en Senado. Permítame, ¿qué acuerdo indicó? Ok, en materia de familia, el acuerdo respectivo es el 52-2023, que es el que ustedes en estos momentos tienen en pantalla. Ya les voy a colocar por ahí. Justo, no sé si alcanzan a leer, que ahí dice acuerdo número 52-2023 de la Corte Suprema de Justicia. Este es el acuerdo que fija los montos en familia. Y el 49-2024 es el que fija en materia civil. Bien, entonces, ya que pudimos establecer lo de los montos que tenía pendiente, pues ustedes yo sé que ya han visto lo de la menor cuantía y probablemente lo que vieron hace algunos años, pues ya son montos distintos, ¿verdad? Y me pueden decir, bueno, pero hace unos años en materia civil los jueces de paz conocían hasta 50.000 quetzales y sí, es cierto, pero en la medida en la que han transcurrido estos años, pues la Corte Suprema de Justicia ha ido aumentando la cuantía de los órganos jurisdiccionales, específicamente de los juzgados de paz, con la finalidad, pues, desahogar un poco la carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Así que al ampliar la cuantía o el monto de los asuntos que pueden discutirse en los juzgados de paz, se garantiza, bueno, pues que asuntos muchísimo más importantes o de valor económico muchísimo más alto, sí necesariamente tenga que ser discutido en los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Ahora bien, el numeral tercero me dice los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción de los casos en que este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente otro procedimiento. Si se dan cuenta, o bueno, debería de llamarles la atención que en mi plantilla este numeral tercero yo lo tengo resaltado, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la finalidad de poder resaltar necesariamente este numeral? Bueno, primero, acá tiene un asterisco y entonces es importante que yo lea este último llamado. Y me dice, reformado por decreto 47-2022 del Congreso de la República. Ojo, hasta hace un momento yo les decía
que en materia de familia, derivado de las reformas publicadas en el año 2022, se estableció que todos los asuntos que correspondan a aquella materia deben de ser tramitados en la vía oral. Y les voy a recomendar o les voy a pedir que por favor ustedes verifiquen que su código cuente con esa reforma. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden visualizar mi código digital, justamente mi código digital no tiene la reforma en el numeral tercero, ¿ok? Entonces, por favor, verifiquen que ustedes sí lo tengan y si no, pues anoten allí, ya sea que busquen la reforma publicada en el Diario de Centroamérica, que la peguen y la coloquen ahí donde corresponde o que decidan cambiar su código. Pero es importante que su disposición sí contenga claramente la reforma. Veamos cuál era la diferencia. Hasta antes del 2022, el artículo 199 estaba redactado de la forma en la que ustedes pues claramente tienen en pantalla y establecía, bueno, se tramitan en juicio oral primero los asuntos de menor cuantía, eso no ha cambiado, los asuntos de ínfima cuantía, pero en materia de familia solamente nos permitía tramitar en la vía oral todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos. Por eso es que las pensiones alimenticias sí se discutían en la vía oral. Ahí es cuando nosotros vemos juicio oral de pensión alimenticia, de aumento de pensión alimenticia, de modificación, de reducción e inclusive de extinción. Todo lo que tuviera que ver con alimentos claramente podía ser discutida en la vía oral porque hasta antes del 2022, pues así lo permitía el artículo 199. Entonces, este era el único asunto de familia que se tramitaba en esta vía. Lo demás, lógicamente, al no tener tramitada o señalada tramitación especial, debía de responder a lo que establecía el artículo 96. Por eso, todos los demás asuntos de familia se tramitaban en la vía ordinaria. Esto traía consigo que los juzgados de familia pues realmente tuvieran una carga de trabajo altísima y por supuesto también una mora judicial increíble. Tan es así que probablemente un juicio de divorcio se tardará hasta 4 o 5 años y créanme, inclusive hay pensiones alimenticias que también tardaban hasta 3 años en pues salir. Esto derivado de la carga de trabajo materializada en esos órganos. Así que por disposiciones y por las reformas es que se estableció, bueno, pues que no había necesidad de que los demás asuntos se conocieran en un juicio tan amplio y que, como vimos, permite demasiadas incidencias, porque dijimos, un juicio ordinario inclusive, ya que permite tantas incidencias, puede llegar a tardar 10, 12 años, ¿ok? Entonces, con la finalidad de que todo lo que comprenda en materia de familia, ¿por qué? Porque se asume que pueden haber menores o intereses de cargas familiares, es necesario que se les dé solución inmediata. Entonces, con esta finalidad es que el legislador dijo, no, momento, es importante que nosotros publiquemos o que reformemos el numeral tercero del artículo 199 y entonces es cuando publican, aquí las tienen en pantalla en estos momentos, las reformas a el Código Civil y por supuesto a la Ley de Tribunales de Familia. Específicamente, nos vamos a el artículo número 3 que claramente nos dice, se reforma el numeral tercero del artículo 199, es decir, ya no se va a leer de la manera en la que lo tengo consignado en mi código civil y como quizá muchos de ustedes lo tienen en su código físico, sino que a través de estas reformas nos dice, bueno, debe de leerse de la siguiente manera. Y a través de la reforma es que viabiliza que todos los asuntos justamente que comprendan la materia de familia necesariamente deben de conocerse en la vía oral, pero además de eso, también todas aquellas cuestiones que disponga la ley de tribunales de familia. Así que de una vez me voy a ir a mi ley de tribunales de familia porque estoy en este numeral tercero, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la ley de tribunales de familia?
Importante que ustedes también la tengan o que lo vayan anotando ahí a la par de su artículo 199 porque van concatenados, ¿no? Y me dice, bien, artículo 2. Corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y las controversias, cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de preñez y parto, divorcio y separación, nulidad de matrimonio, cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. Es importante porque yo necesito que ustedes puedan conceptualizar qué asuntos se tramiten en la jurisdicción de los tribunales de familia de acuerdo a la disposición de esta ley que ustedes tienen en pantalla. Ahora, ya que el artículo 2 nos deja claro cuáles son estos asuntos, ¿qué me dice el artículo 8? Me dice, en las cuestiones sometidas a la jurisdicción de familia, rige el procedimiento del juicio oral que se regula en el capítulo 2 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es entonces el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia el que ya establece que el juicio oral es en esta materia el juicio por excelencia, el juicio tipo. ¿Ven cómo todo va encontrando sentido de acuerdo a lo que les venía platicando y proyectando desde el inicio de la clase? Entonces, sí necesito que a la par del artículo 199, específicamente de ese numeral tercero, primero ustedes ubiquen si su código tiene la reforma respectiva. Si no, ya les digo, o se los vuelvo a publicar, pueden, bueno, igual se los voy a colocar en Classroom, ¿verdad? Para que ustedes puedan imprimir el decreto 47-2022 y yo les recomiendo, recorten el numeral tercero y si ustedes ya tienen rayado su código, pues péguenlo ahí mismo, ¿no? Pero actualicen su normativa porque si no, ustedes van a estar incurriendo en error y entonces no van a recordar qué tipo de asuntos ya se tramitan en esta vía. Así que primero les decía, ubiquen si cuentan con la reforma respectiva. Segundo, concatenen por favor Ley de Tribunales de Familia, específicamente artículo 2 y artículo 8, como lo acabamos de ver hasta hace un momento, ¿verdad? Sí, artículo 2 y artículo 8. Bien, regreso nuevamente a mi presentación para establecer qué otros casos se discuten en el juicio oral. Bueno, la rendición de cuentas, que comprende a todas aquellas personas a las que hace referencia el artículo, si no estoy mal, 1515 del Código Civil, ¿no? Que refiere a aquellas personas que administran bienes ajenos, bienes de un tercero y que por lo tanto tienen la obligación, bueno, al administrar de poder rendir cuentas exactas y en caso de que el sujeto a quien se le deben de rendir las cuentas, pues no se encuentre satisfecho con las mismas o encuentre inexactitud en las que se le presentaron, tiene la oportunidad de solicitar la rendición de cuentas a través del juicio oral al que estamos haciendo referencia. También en este juicio se discute la división de la cosa común que asiste cuando existe copropiedad y alguno de aquellos sujetos pues necesita la partición del bien, es decir, ya no quiere seguir manteniendo esa propiedad de la forma en la que se ha venido desarrollando, ¿no? La declaratoria de jactancia y también los asuntos que por disposición de ley o por convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. Este artículo, perdón, este numeral 7 me gusta muchísimo porque entonces da la posibilidad de que las partes o de que los particulares, por supuesto, en el ejercicio de su voluntad, puedan disponer que algún asunto determinado o particular o alguna insatisfacción que derive de algún pacto contractual pueda discutirse en la vía oral. ¿Y por qué digo esto? Generalmente se da cuando se celebran contratos entre particulares de alguna índole, ¿no? Entonces, señalan que, bueno, pues toda contienda o toda discusión que derive de la contratación o de la celebración del acuerdo respectivo ha de someterse a los tribunales de justicia de materia civil y tendrá que desarrollarse en la vía oral. ¿Por qué especifican que en esta vía?
justamente porque vimos que de lo contrario, de no existir esa disposición expresa, aprovechándose de la forma en la que está redactado el numeral 7, les obligaría a discutir cualquier asunto a través de la vía ordinaria. Y vimos que ese juicio ordinario es de los más completos y por lo tanto puede llegar a tardar una eternidad derivado de de las múltiples incidencias que se permite en su tramitación. En tanto que el juicio oral, como vamos a ver, bueno, pues es un juicio primero que pondera la concentración. Por lo tanto, esto ya les decía, me tiene que decir algo, me tiene que hacer ruido y me tiene que llevar a pensar que, bueno, es un juicio que se caracteriza por ser tramitado de forma rápida. En la ley de tribunales de familia ya no voy a ahondar porque justamente ya lo vimos, ¿no? Ya lo discutimos. Así que ahora, ya que tengo clara cuáles son o tengo claros todos los asuntos que debo de tramitar en el juicio oral, ya me puedo ir específicamente a mi esquema del juicio oral, que es lo que ustedes tienen en pantalla en estos momentos. Acá ustedes tienen prácticamente señalada toda la tramitación del juicio oral en primera instancia. Y me podrán decir, bueno, pero se dijo que era un juicio corto y vemos realmente un desastre en pantalla, ¿verdad? Y sí. Puede verse intimidante el esquema, pero en estos momentos pues nos vamos a ir un poquito más rápido y vamos a determinar que realmente es más lo que vemos y el detalle que tenemos en pantalla que lo que realmente se llega a dar en cuanto a las fases o etapas procesales. Bien, primero, tal como ocurre o como veníamos discutiendo en el juicio ordinario, pues este procedimiento necesariamente debe de iniciar con el escrito inicial de demanda. La característica en el juicio oral, de acuerdo al artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, y me voy acá, es que en este juicio se me permite que la demanda pueda presentarse verbalmente, ¿ok? Entonces, ustedes acá lo tienen y me dice, la demanda podrá presentarse verbalmente, ¿ok? En cuyo caso el secretario deberá levantar el acta respectiva, solo voy a correr un poquito esto para que ustedes puedan leerlo. Deberá levantar el acta respectiva y podrá también, obviamente, presentarse por escrito. Entonces, por favor, ustedes sean conscientes que esto no ocurre en el juicio ordinario. En el juicio ordinario vimos incluso que debe cumplir con todas las formalidades porque el escrito inicial de demanda justamente debe de presentarse pues de forma escrita, ¿no? Es decir, en papel. En tanto que en el juicio oral es permitido que este primer acto que hemos dicho es el más importante y que delimita la forma en la que el juez puede o debe de resolver, puede presentarse de forma verbal y de forma escrita. ¿Y por qué verbal? Justamente porque dijimos uno de los principios que sostiene la naturaleza y el objeto de este juicio, pues es la oralidad. Es decir, que permite a los sujetos procesales expresarse, sobre todo aquel que se va a constituir como actor, pues expresar desde el primer acto, que es la demanda, pues manifestar su pretensión a través de la verbalidad. Así que basta con que únicamente acuda al órgano jurisdiccional a expresar su pretensión y por supuesto el encargado de levantar el acta respectiva, que ya deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues será el secretario del órgano jurisdiccional. Pero entonces, regresando a mi esquema, ojo, porque en el esquema lo tenemos, la demanda puede ser oral o puede ser escrita, esto viabilizado por el artículo 201 y aunque sea oral, no exime del cumplimiento de los requisitos del 61, 106 y 107. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que la demanda es pues presentada ante el órgano jurisdiccional de familia? Indistintamente sea oral o sea escrita, el juez procede a calificar justamente aquella actuación, aquel acto
acto inicial y una vez que lo califica y establece el cumplimiento de los requisitos a los que hemos hecho alusión desde las clases pasadas, pues dicta la primera resolución y con esa primera resolución procede a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Y acá entra ya nuevamente lo que es la figura del emplazamiento. Para esto, nuevamente importante que nosotros nos vayamos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y establezcamos, establezcamos lo que nos indica el artículo 202. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, es decir, si cumple con los requisitos, nuevamente repito, 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, chicos, en la medida que lo voy diciendo, ustedes vayan enlazando si tienen allí su norma, aunque deberían de tenerla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente que debe hacer? Bueno, el juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Hay una característica esencial en el juicio oral. Si bien el juez dicta esa primera resolución, el juez en esa misma resolución previene a los sujetos procesales, entiéndase, actor y demandado, a que a la audiencia que está señalando comparezcan con sus respectivos medios de prueba, ¿ok? Entonces, miren que acá entra la primera diferencia con el juicio ordinario. En el juicio ordinario teníamos justamente, corre el emplazamiento, la oportunidad para que el demandado pues asuma una actitud procesal, con posterioridad tiene que existir la solicitud de apertura a prueba y si se dan cuenta, primeras fases suprimidas en la tramitación del juicio oral. Acá no hay momento para que se materialice la solicitud de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque el juzgador asume, derivado de la celeridad que debe de imperar en este proceso, asume la responsabilidad de prevenir a los sujetos procesales, es decir, a recordarles que a esa primera audiencia a la que van a acudir y que por ese acto está señalando, tienen la obligación, uno, de presentarse y dos, de presentarse pero con sus respectivos medios de prueba. Y también emite el apercibimiento respectivo. Y está claramente delimitado también en el artículo 202 e indica, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Ojo también acá porque esta consecuencia, este apercibimiento puede llegar a alcanzar también al actor, ¿ok? Recordemos también otra diferencia con el juicio ordinario porque en el juicio ordinario si el demandado estaba también dentro del cuadrito de las actitudes procesales, ¿no? Si no comparecía, se podía seguir el juicio en rebeldía a solicitud de la parte interesada, ¿no? Pues acá, justo que en el juicio ordinario, pues es el actor. Ahora bien, acá en el juicio oral puede suceder que en determinado momento el actor deje de asistir a aquella primera audiencia señalada, en cuyo caso, bueno, el demandado derivado del artículo 202 tiene el derecho de solicitar que se siga el juicio en rebeldía del actor. Entonces, este apercibimiento, esta consecuencia claramente alcanza tanto al actor como al demandado. Además de eso, el artículo 202 establece que el emplazamiento en este juicio debe de mediar o debe de constituirse con por lo menos 3 días. Otra gran diferencia y reducción de plazo en comparación con el juicio ordinario. ¿Alguien recuerda por cuánto tiempo estaba constituido el emplazamiento en el juicio ordinario? 9 días. 3 días. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por 9 días. Entonces, creo que es importante que valoremos cómo
justamente este juicio pues ya me va indicando que se va a constituir o que se va a desarrollar muchísimo más rápido que lo que nosotros contemplábamos en cuanto a plazos en el juicio ordinario. Entonces, bueno, primero se me permite que la demanda pueda ser presentada de forma oral. Segundo, el juez apercibe inmediatamente a que los sujetos procesales comparezcan con sus medios de prueba a esa primera audiencia y además de eso se reduce el término del emplazamiento. Ahora bien, ¿qué pasa una vez bueno, pues ya se notificó, se realizó el acto de comunicación tanto al actor y al demandado y ya saben o tienen noticia del día y la hora en la que va a desarrollarse la audiencia de juicio oral? Bueno, pues justamente tienen la obligación de comparecer a esta. Y ahora, en esa audiencia de juicio oral es que se materializa el principio de concentración. ¿Qué decía o qué me decía el principio de concentración? Me decía, se realizan el mayor número de etapas procesales en el menor número de audiencias. Y ojo, porque hasta el momento solamente tengo detallada pues una audiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en esa audiencia o cuáles son todas aquellas etapas procesales que pueden concentrarse en esta audiencia? Bien, perfecto. Primero, en esa primera audiencia, el juez tiene la obligación de procurar el avenimiento de los sujetos procesales. Es decir, que primero se realiza la etapa procesal que está caracterizada por ser la conciliación, ¿no? La conciliación es ese momento a través del cual, bueno, pues el juez propone formas ecuánimes justamente para evitar que se desarrolle todo el juicio que usted o la tramitación de todo el juicio que ustedes pues pueden visualizar en estos momentos en pantalla. Entonces, la finalidad es proponer formas a través de las cuales los sujetos procesales puedan arribar a algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo sobre la pretensión manifestada por el actor, ¿no? Entonces, por supuesto, esta etapa es una de las etapas obligatorias del juicio oral y el juzgador necesariamente debe de, pues, ponderarla, debe de dar el espacio y debe de procurar terminar esta contienda de una forma amigable a través de la conciliación. ¿Qué puede pasar? Bueno, que la conciliación puede llegar a materializarse de forma parcial o de forma total. Es parcial cuando, bueno, pues los sujetos procesales solamente llegan a algún tipo de acuerdo sobre determinadas peticiones, ¿ok? Pero no sobre la totalidad de las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si no hay una conciliación total, es necesario que se continúe la tramitación del juicio respectivo sobre aquellas peticiones que no van a estar comprendidas en el acuerdo de conciliación. Entonces, aunque de 7 peticiones, aunque arribemos a un tipo de acuerdo sobre 5 peticiones, bueno, nos quedan 2 en las que no hubo forma, pues realmente de poder llegar a algún tipo de arreglo, necesariamente el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil me obliga a continuar con la diligencia de todo el juicio en torno a esas pretensiones sobre las cuales no hubo algún tipo de acuerdo. Ahora bien, una vez que se supera la etapa de la conciliación en esa audiencia señalada, el juez procede a diligenciar otra etapa procesal. Ojo, porque no estoy diciendo procede a señalar otra audiencia, es decir, va a señalar nuevo día y nueva hora para señalar otra etapa, sino que por el contrario, en esa misma procede a desarrollar otra o a sumar otra etapa más. Entonces, bueno, ya fue la conciliación, se superó, vamos a suponer que no hubo acuerdo en ninguna de las pretensiones, entonces, ya que no hubo acuerdo, pasamos a la etapa de la
contestación de la demanda, ¿ok? Acá, pues obviamente si no hay acuerdo, significa que necesariamente al materializarse la contestación de la demanda, esto conlleva algún tipo de oposición de parte del sujeto que está siendo demandado en este juicio, ¿no? Así que pasamos a esta fase y pues tiene la oportunidad de manifestarse, por supuesto, siempre a viva voz, con expresión de palabra y también puede presentar la contestación de la demanda por escrito. Ya les digo, uno de los principios es la oralidad y aunque es el principio que reviste por completo el juicio oral, pues tampoco excluye por completo la posibilidad de que si los sujetos quieren, pues también pueden presentar algunas actuaciones por escrito. Y la presentación de la contestación de la demanda es válido que el demandado la realice, insisto, externando su expresión verbal en ese mismo momento o bien acudiendo con su escrito de contestación de demanda. También es ese el momento para que pueda reconvenir, ¿ok? A el actor. Entonces ya no voy a ahondar en la reconvención porque ustedes ya saben justamente en qué consiste. Así que esta posibilidad me la da el artículo 204. También al momento de que conteste la demanda, en este caso el demandado, tiene la oportunidad de plantear excepciones, ¿ok? Las excepciones se plantean en el momento de la contestación de la demanda o de la contestación de la reconvención. Esto regulado por el artículo 205. Nuevamente vuelvo a hacer la comparación. Recordarán ustedes que para el planteamiento de las excepciones teníamos un plazo en el ordinario consignado dentro del plazo del emplazamiento, ¿no? Entonces, acá no hay un plazo distinto, sino que por el contrario. Bien, no conciliamos, perfecto. ¿Va a contestar la demanda? Sí, ok. ¿Tiene excepciones que plantear? Las tengo, entonces hágalas, plantéelas en este momento, en esta misma audiencia, porque no hay otra para que usted haga uso de las excepciones. Entonces, siempre deben de estar conscientes de ello. Ahora, ¿qué puede pasar si hay planteamiento de excepciones? Bueno, primero me dice, el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, ¿verdad? De acuerdo al artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Ojo acá, porque esto también es distinto al juicio ordinario. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, en el juicio ordinario definitivamente se suspende la sustanciación del asunto principal y tenemos que agotar el resolver las excepciones previas. Bueno, acá en el juicio oral lo que queremos es que el juicio se desenvuelva con celeridad. Por lo tanto, es acá cuando el artículo 205 le impone la obligación al juzgador de resolver estas excepciones en la primera audiencia. Es decir, nuevamente, no vamos a tener el espacio para señalar, qué sé yo, una audiencia dentro de 3 semanas, sino que por el contrario, se le impone la obligación para que nos liberemos de las excepciones y podamos continuar con el trámite del juicio como corresponde. Ahora bien, excepciones previas, porque recordemos que las excepciones pues tienen clasificaciones, entonces excepciones previas se deben de resolver en la primera audiencia y por supuesto también pueden resolverse en auto separado, ¿ok? Ahora, todas las demás excepciones, es decir, todas aquellas que no tengan la naturaleza de ser constituidas como previa, definitivamente deberán de resolverse hasta la sentencia, es decir, hasta que finaliza la tramitación del juicio y se espera justamente la posición, la postura o el análisis y sobre todo la decisión del titular del órgano jurisdiccional. Además de eso, en cuanto a excepciones, me dice que todas aquellas que nazcan con posterioridad, enunciándome cuáles, se pueden interponer en cualquier tiempo
mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Es decir, que si en algún momento se materializó alguna excepción después de este momento, por supuesto, ¿verdad? Que sería de todos estos primeros momentos, o perdón, el sujeto procesal tiene la facultad de interponerlas en cualquier estado hasta, y me voy de una vez a mi esquema de impugnaciones, hasta antes de que se dicte sentencia, hasta acá. Este es el momento que tiene para poder plantear cualquier excepción nacida con posterioridad. Bien. Regreso nuevamente a mi esquema de primera instancia. Entonces, bueno, pues ya me quedó claro cómo operan las excepciones y ya me quedó también claro que la oportunidad para plantearlas es en la primera audiencia. Ahora bien, ¿qué más puede suceder en esta primera audiencia? Bueno. La contestación o la actitud procesal que puede asumir el demandado no solamente puede ser la contestación de demanda en sentido negativo, que es cuando se materializa la oposición, cuando se materializa el contradictorio respecto a las pretensiones enunciadas por el actor, sino que además también pueden materializarse otras de las actitudes procesales a las que ya hicimos relación con anterioridad. Es decir, el demandado puede allanarse, el demandado también pudo no acudir y se fue pues por incomparecencia, ¿no? O también pudo haber sido declarado confeso. Entonces, ¿qué pasa en el juicio oral cuando se materializan cualquiera de estas actitudes procesales? Bueno, cuando se materializan alguna de estas, miren ustedes, no habría razón para continuar con las demás etapas procesales del juicio oral. Así que ante cualquiera de estas actitudes, el proceso ya no tiene, el juicio no tiene razón de ser y debe necesariamente determinar con la emisión de la sentencia. Así que si hay allanamiento, inmediatamente el juez queda facultado para dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes. Si hubo incomparecencia del demandado, pues lógicamente no va a haber contradictorio, así que el juez queda facultado para dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes. Y por supuesto, si hubo confesión de hechos, de igual manera queda facultado para la emisión de la sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ahora bien, estas son cualquiera de las cuestiones normales que pueden pasar en la primera audiencia. También puede haber una excepción en particular. Y ahora nos vamos a ubicar, por eso es que está resaltado de otro color el cuadro que ustedes tienen acá arriba. Esta primera audiencia puede llegar a ser suspendida, pero solamente en los casos en el caso establecido en el artículo 204 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que vámonos al artículo 204 que establece acá. En el tercer párrafo, si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, es decir, ya llegó el 19 de marzo, 10 de la mañana y celebrándose esta, bueno, pues el actor amplía su demanda, el juez debe de suspender de inmediato esa audiencia. ¿Para qué? Bueno, pues justamente para señalar una nueva y para que el demandado pueda tener la oportunidad de contestar esa ampliación. Ahora bien, esto por supuesto tiene una excepción y no va a ser necesario suspender esta audiencia cuando el demandado decide, ahí sí que basado en su propia voluntad, contestar la ampliación de la demanda en ese mismo acto. Entonces, esta es una posibilidad latente que nos permitiría o que le permitiría al juzgador suspender la audiencia respectiva. Si ustedes van a auxiliar a la parte demandada dentro del juicio oral y bueno, pues justamente llegada esta primera audiencia, el actor amplía la demanda,
sepan que ustedes en defensa de la parte demandada, pues pueden primero aceptar la suspensión de la audiencia y el señalamiento de una nueva, o bien ustedes son los más interesados en que el proceso pueda terminar pronto, entonces pueden aceptar y pueden preferir contestar esa contestación. Justamente suena redundante, pero es para que vayan comprendiendo. Pueden dar respuesta a la contestación, a través de la contestación sobre la ampliación de la demanda en esta primera audiencia. Bien. Entonces, esa es la excepción que podría, pues, permitir el señalamiento de una nueva. Pero continuando con el trámite normal, que vamos acá con la secuencia de los cuadros celestes. Bueno, pues, ¿qué es lo siguiente una vez que ya tuvimos el espacio en esta primera audiencia para que el demandado asumiera una actitud procesal? Bueno, entonces el juez, bueno, ya celebró en esta audiencia la primera etapa procesal, que era la de la conciliación. También ya celebró la siguiente etapa procesal en la que corresponde a que el demandado asuma la actitud que considere pertinente, y ahora dentro de esta misma audiencia, nuevamente ponderando el principio de concentración, va a proceder al diligenciamiento de los medios de prueba. Recuerden ustedes que justamente acá el juez los apercibió de comparecer a esta primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Entonces, ¿cuál es la finalidad de haberles decretado este apercibimiento? Justamente de poder diligenciar las pruebas respectivas en la primera audiencia. Bien, entonces, estando en esta etapa procesal, en cuanto a las pruebas, ahora me dice, bien. Las partes justamente están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. La finalidad, reitero, es que se puedan diligenciar en ese mismo acto, que se puedan recepcionar. Ahora, pueden haber excepciones. Si los medios de prueba, por alguna razón, pues no es posible recepcionarlos y diligenciarlos en esta audiencia, entonces ya pueden haber incidencias y se me permite el señalamiento de una segunda audiencia para la recepción y diligenciamiento de los medios de prueba, que no puede exceder de 15 días. Y esto solamente en caso de que no fuera posible en esta primera audiencia de rendir todas o la mayoría de las pruebas de las cuales se van a valer tanto el actor y el demandado. ¿Y qué puede pasar? Bueno, pues que estando en esta segunda audiencia, nuevamente existan circunstancias que no sean imputables al tribunal o incluso a los sujetos procesales y, bueno, pues que impidan el aportar todos los medios de prueba. Entonces, en este caso, también el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 206 viabiliza el poder señalar una tercera audiencia que asumiría el carácter de extraordinario para la recepción y diligenciamiento de los medios de prueba. Ojo, porque, bueno, pues si ya vamos sobre una tercera audiencia, esta debe de ser señalada dentro de un término que no supere los 10 días siguientes. Y también puede suceder que habiendo rendido todos los medios de prueba, indistintamente de que pueda ser en esta audiencia, es decir, dentro de la audiencia de juicio oral o en la que se hubieran hecho uso de estas dos audiencias extraordinarias, puede ocurrir en cualquiera de los dos casos que el juez siga teniendo dudas en cuanto a la forma en la que debe de resolver el asunto principal. Así que para esclarecer aquellas cuestiones dudosas, el juez tiene la facultad enunciada en el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil de poder hacer uso del auto para mejor proveer. En cualquiera de estos dos casos, el dictar el auto para mejor proveer no debe de superar el plazo de 15 días. Pero ojo, ya les digo, estas audiencias específicamente son en casos excepcionales, solamente cuando no es viable
la recepción en esta primera audiencia, ¿verdad? Y el auto para mejor proveer, pues por supuesto ya sabemos cuáles son las razones que materializan su viabilidad en la tramitación en primera instancia. Pero ahora, ya entonces, en esta primera audiencia, se celebró o se concentró la etapa de la conciliación, de justamente asumir una actitud procesal correspondiente, de la recepción y el diligenciamiento de los medios de prueba. Y bien, ahora, ¿qué pasa? Bueno, mi Código Procesal Civil y Mercantil establece que lo siguiente que debe de proceder es la emisión de la sentencia respectiva. Una vez recepcionados y diligenciados los medios de prueba, el juez queda justamente en obligación de dictar la sentencia dentro de los 5 días siguientes a partir de la última audiencia. Nuevamente regreso entonces y digo, si la última audiencia fue justo esta única audiencia, y terminamos acá, entonces, a partir de esa única audiencia, el juez tiene 5 días para dictar sentencia. Si por alguna razón llegamos incluso hasta esta tercera audiencia, el juez a partir de este momento queda atado a dictar la sentencia dentro de los 5 días siguientes. E inclusive, si se dictó auto para mejor proveer, pues aquí ustedes tienen la flechita que incluso continuaba el esquema, el juez tiene la obligación también de dictar la sentencia dentro de los 5 días siguientes. Y esta es la tramitación del juicio oral. Ya les decía, si ustedes ven, pues asustaba más el gráfico que lo que realmente ocurre en la sustanciación del juicio oral, que incluso vimos puede reducirse a una única audiencia, ¿ok? Ahora bien, ¿qué otro tipo de incidencias pueden llegar a pasar dentro de este juicio? Bueno, aquí tengo un llamado y me dice planteamiento de incidentes y nulidades. Em, el planteamiento de incidentes y nulidades que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente, se decidirán en sentencia. En igual forma, se resolverán las nulidades que se planteen. La prueba se recibirá en una de las audiencias que prevé el artículo 206. Estas pueden ser incidencias, ¿ok? Por alguna razón se planteó alguna nulidad, qué sé yo, una nulidad de vicio de procedimiento, por ejemplo. Entonces, si esta no puede resolverse de manera previa, forzosamente obliga o impone al juzgador a tener que resolverla en sentencia. Recordemos muy bien que lo mismo ocurre en el caso de las excepciones a las que hicimos mención hasta hace un momento, siempre y cuando no sean previas, ¿verdad? Sino que decían las nacidas con posterioridad se resolverán en sentencia. Entonces, estas son las incidencias en la tramitación del juicio oral en primera instancia. Pregunto, chicos, ¿tienen alguna duda hasta este momento en cuanto a la tramitación en primera instancia? Lita, una pregunta. Entonces, si todas las etapas del proceso se hacen en la primera audiencia, en la única, nos fundamentaríamos en el 208 de los 5 días para la sentencia. Así es, así es. Bueno, déjenme nuevamente compartirles acá el esquema. Veamos. Vámonos a nuestro código y me dice, me voy al artículo 208. Justamente, Glenda, ¿se acuerdan hasta hace un momento que había un modo excepcional de terminar en sentencia, que era cuando hubiera allanamiento, confesión de hechos o incomparecencia del demandado? En ese caso, materializada esa situación, la obligación de dictar sentencia era dentro de los 3 días siguientes.
pero cuando se ha desarrollado con normalidad la sustanciación del juicio, entonces la sentencia debe dictarse dentro de los 5 días siguientes a partir de la última audiencia. En ambos casos, Glenda, tal como usted lo menciona, el fundamento es el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda respecto a la tramitación en primera instancia del juicio oral? Ok, asumo entonces que todo ha quedado claro y esto me permite irme ya a la segunda parte de la sesión. ¿Se acuerdan que esa era la instrucción al inicio, no? Entonces esto me permite dar por agotado el trámite de primera instancia del juicio oral y ya pasar formalmente a el tema de impugnaciones en el juicio oral. Y para poder hablar un poquito del tema de impugnaciones, justamente, permítanme. Aquí ya les coloqué el esquema, pero me voy al artículo 209, ¿ok? Bien, la lectura del artículo me dice, primero, ojo porque quiero que noten algo, el epígrafe dice apelación, ¿ok? Acá en el juicio oral está regulado dentro de su propio, dentro de las reglas del propio juicio, el recurso de apelación. Así que voy a ponerle mucha atención a lo que me está indicando. Y me dice, primera cuestión, en este tipo de proceso solo será apelable la sentencia. Después continúa y me dice, el juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista que se verifica dentro de los 8 días siguientes. Bien, primera cuestión. El artículo 209 en el primer párrafo me está indicando cuál es el caso de procedencia del recurso de apelación en el juicio oral y a su vez en el artículo 209 me está indicando cuál es el trámite del recurso de apelación en el juicio oral. Ojo acá, hace 8 días vimos el recurso de apelación en el juicio ordinario y vimos que el recurso de apelación de una forma en su regla general está regulada a partir del artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y allí establecimos cuáles son los asuntos que pueden ser objeto de recurso de apelación. Vimos, bueno, pues los autos que resuelvan excepciones, las sentencias, vimos que algunos asuntos que no sean de mera tramitación en jurisdicción voluntaria, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces allí claramente estaban delimitados las resoluciones que revisten de la característica de apelabilidad y en su mayoría la regla del artículo 602 se aplica. Pero yo les dije, ojo, esto invocando el principio de especialidad, ¿no? ¿Qué dice el principio de especialidad? Que está regulado en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Me dice, las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales. Muy bien, ley especial prevalece sobre ley de carácter general. Bien, ubicándome entonces en el juicio oral, bueno, pues yo sé que las reglas que comprenden a partir, permítanme, les voy acá. Las reglas que están comprendidas a partir del título 2, capítulo 1, regulan todo lo que refiere a el juicio oral. Así que este título adquiere la característica de ley especial, ¿ok? Bien, entonces el artículo 209 está regulada dentro de ese capítulo, ¿ok? Entonces, lo que comprende el recurso de apelación en este título y en este capítulo sigue siendo ley especial. ¿Y qué me dice el 13 de la LOJ? Bueno, me dice definitivamente ley especial
prevalece sobre ley general, lo que significa que este artículo 209 prevalece en el caso del juicio oral sobre el artículo 602. Por lo tanto, aunque el 602 me diga es apelable el auto que resuelve la excepción previa, si yo estoy tramitando me encuentro desarrollando el juicio oral, acá única y exclusivamente es apelable la sentencia. Y así es como entonces, ya nuevamente, permítanme, les voy a proyectar justamente la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia y ustedes pueden ver en el cuadro que tienen en la parte superior, caso de procedencia. En este tipo de proceso solo es apelable la sentencia. Esto es muy diferente a la impugnación que nos permite el juicio ordinario. Bien, entonces, nuevamente, regreso a mi tramitación del juicio oral. Bien, dictaron la sentencia dentro de los 5 días siguientes a la última audiencia, de acuerdo a lo que platicábamos hasta hace un momento con Glenda. ¿Ok? Bien, entonces, el juez procede a la emisión de la sentencia. ¿Cuál es el siguiente acto? Bueno, pues el acto de comunicación, es decir, la notificación de la sentencia a los sujetos procesales. A partir de ese momento, lógicamente, los sujetos procesales tienen a su alcance la posibilidad de plantear el recurso de apelación. Si yo regreso nuevamente a mi artículo 209, el artículo 209 no me establece el plazo que tienen los sujetos procesales para plantear el recurso de apelación. Así que, como no está regulado el plazo de interposición, ahora sí puedo aplicar la ley general, es decir, aplico las reglas del artículo, a partir del artículo 602, que ya enunciaba, bueno, pues que las partes tienen la posibilidad de plantear el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificado. Así que para el planteamiento del recurso sí me voy a valer de las reglas generales, ¿no? Entonces sé justamente que tengo 3 días para plantear el recurso de apelación. Ahora, hay una característica bastante especial que yo les resalté acá en el esquema y me dice, bueno, pues interposición del recurso de apelación y ustedes tienen subrayado allí con expresión de agravios. Ustedes recuerdan que en lo que vimos hace 8 días, yo les dije, bueno, una vez que se reciben los autos en segunda instancia, se procede a señalar la primera audiencia. 3 días si se trata de un auto, 6 días si se trata de una sentencia, y esa audiencia es justamente para que los sujetos procesales hagan uso de recurso, es decir, para que expresen los agravios que les causa la resolución impugnada. Entonces, en los términos generales, yo sé que me van a señalar una audiencia y que es hasta ese momento en el que yo tengo que expresar los agravios. Pero en el juicio oral no ocurre lo mismo. Acá necesariamente al plantear el recurso debo de expresar, señalar de una vez qué agravios me causa esta resolución que estoy impugnando. Pero ¿por qué razón es necesario que yo cumpla con la expresión de agravios? Esto obedece al trámite del recurso de apelación que yo tengo establecido en el artículo 209. Ahora sí, regreso nuevamente a mi código y me dice, el juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista. El artículo 209 no me está diciendo señalará audiencia para expresar agravios o para hacer uso de recurso, sino que de una vez me está indicando que una vez que la sala de apelaciones recibe los autos con hoja de remisión, únicamente tiene que señalar vista. ¿Y qué pasa? Recordemos para qué es la vista. La vista es el momento que los sujetos procesales tienen para plantear alegatos finales, para refutar lo que dijo su contraparte. Entonces, si la naturaleza de la vista es esa, ¿en qué momento yo debo de expresar los agravios? Porque definitivamente el 209 no me permite
o no está previendo la oportunidad de contemplar una audiencia justamente para poder ilustrarle a la sala qué agravios me causa, ¿no? Entonces, ahorita voy a obviar toda esta parte porque esta ustedes ya la saben, ¿no? Fue lo que discutimos. Acá nada cambió una vez que se recepciona el recurso de apelación en primera instancia y por lo tanto me voy a centrar específicamente en esto que ustedes tienen al lado, ¿no? Que es la tramitación del recurso de apelación en el juicio oral. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se recibe la hoja de remisión en segunda instancia, perfecto. Ya leí que el artículo 209 me dice, una vez que lo recibe, señala vista dentro de los 8 días siguientes. Por lo tanto, no hay audiencia para uso de recurso. Al no existir audiencia para uso de recurso y al yo saber que la vista no tiene como finalidad expresar agravios, sino refutar la expresión de estos, pues necesariamente por lógica e incluso ya la Corte de Constitucionalidad lo ha establecido así y déjenme que en estos momentos voy a buscarles. em, Tengo un material acá que, bueno, pues no sé si lo logran ver, pero son criterios de la Corte de Constitucionalidad. Está muy lindo. Es conmemorativo justamente al 40 aniversario de la Constitución, pero por acá creo que tenemos algo y se los estaba buscando para poder colocárselos, ¿no? Em, Aquí. Apelación. Y me dice, no obstante, bueno, me voy a la parte literal. En algunos juicios, la apelación se encuentra restringida tal como sucede en el trámite del juicio oral, pues el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil prevé que únicamente es apelable la sentencia, ¿ok? Entonces, esto referente justamente a la procedencia de el recurso de apelación en esta clase de juicios. Ahora bien, voy a buscarles algo, voy a buscarles una sentencia ahí para poder ilustrarles cuando la Corte dice, bueno, en caso de que el artículo no contemple una audiencia para expresar agravios, necesariamente esa expresión debe de materializarse al momento de interponer el recurso, porque si usted, sujeto procesal, no expresa los agravios en este momento, simple y sencillamente no va a tener acá otra oportunidad para poder hacerlo. Y si usted no expresa los agravios respectivos en este momento, entonces prácticamente es innecesario que la sala conozca de algo que no tiene conocimiento desde el momento contemplado para el efecto. Ahora bien, definitivamente esta es la tramitación y entonces, una vez que la sala de apelaciones recepciona autos y hoja de remisión, tiene dos opciones. Primero, volver a calificar que ese planteamiento sí cuente con expresión de agravios. Si yo verifico que sí hay expresión de agravios desde el momento de su interposición, entonces puedo cumplir con el trámite que establece el artículo 209, que es, primero, señalar vista dentro de los 8 días siguientes y una vez que se celebre esta vista, el tribunal de segunda instancia queda en la obligación de dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes. Por supuesto que en segunda instancia también el tribunal colegiado puede hacer uso del auto para mejor fallar, en cuyo caso pues la diligencia también no debe de superar los 15 días establecidas para el efecto. Entonces, retomando el trámite normal, bueno, pues recibo autos, señalo vista dentro de 8 días, se celebró esta, quedó lista para dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ya dicté la sentencia respectiva. ¿Qué corresponde? Bueno, nuevamente nos auxiliamos con las reglas generales a partir del artículo 602 y específicamente en el artículo 610 me dice, bueno, una vez que ya resolvió, lo resuelto debe de certificarse y por supuesto deben de devolverse las actuaciones al tribunal de origen. Es decir, debe de devolverse los
los autos nuevamente a la primera instancia. Bien, así que concretamente el trámite de apelación en el juicio oral va: recepción de autos, 8 días, 3 días, certificamos y devolvemos. Ese es el trámite del recurso de apelación en segunda instancia. Ahora, caso número 2. Tribunal de segunda instancia recibe autos y hoja de remisión. Vuelve a revisar ese planteamiento y se da cuenta que acá, al momento de plantear el recurso, el apelante no expresó los agravios, es decir, verifica que esa interposición carece de expresión de agravios. Al carecer de expresión de agravios, el órgano de segunda instancia está imposibilitado de suponer cuáles son las inconformidades del apelante. Y al estar imposibilitado de conocer y de suponer, entonces tampoco puede continuar con este trámite que me establece el artículo 209. Es innecesario, no tendría razón de ser. Por lo tanto, una vez que la sala verifica que esa interposición no cuenta con agravios, entonces debe de dictar un auto de suspensión de trámite del recurso de apelación, ¿ok? Debe de dictar inmediatamente el auto indicando que no cuenta con expresión de agravios y por lo tanto es necesario